¿No está? Paula Andrea Álvarez. Estoy. Buenos días, ingeniero. Buen día. ¿Qué dice la ley de Faraday? Nos dice que la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. Muy bien, muy bien. Eso es. Bueno, continuemos entonces ahora con lo que falta. Estas otras dos fórmulas últimas las vamos a ver el día de hoy. Pero podemos dar un anticipo. Podemos dar un anticipo. Hemos recordado en este momento, por ejemplo, la ley de Faraday. La ley de Faraday, ¿no? Aquí, que origina una FEN inducida. Esta es una FEN inducida. Y hemos dicho la variación del flujo de campo magnético, este numerador que estoy colocando en un círculo azul, la variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. Lo que vamos a ver en esta clase también es la FEN autoinducida. Aquí esta última expresión es la FEN autoinducida, que también no es complicado. FEN autoinducida. A ver. Sandra Melfi Álvarez. Sandra. ¿No está? Ya. Gabriela Kawasiri. Sí, ingeniero. Gabriela. Vamos a decir, o dígame otra vez, Gabriela, aquí, primeramente, la ley de Faraday. Ya sabe, lee primero este numerador. Luego el denominador, y eso origina la FEN. A ver, diga, Gabriela, la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que es la variación del flujo del campo magnético con respecto al tiempo que origina una FEN inducida. Perfecto. Ahora, más o menos en forma parecida, va a decir cuándo se origina una FEN autoinducida. Voy a apuntar aquí en la última fórmula el numerador. ¿Qué es eso? La variación de la intensidad. Muy bien. ¿Qué más? Con La variación del tiempo. Con respecto al tiempo. Una FEN inducida. No, Origina una FEN autoinducida. Muy bien. Muy bien, eso es. Como ven, es muy parecido y sencillo. La variación de la intensidad de corriente. Ahí. La variación de la intensidad de corriente con respecto al tiempo origina una FEN autoinducida. Eso vamos a ver el día de hoy. Como ven, si saben la ley de Faraday, lo otro es más sencillo. Entonces, recordando, como dijo, creo que Helga, FEN inducida por movimiento. Habíamos visto, por ejemplo, un campo magnético entrante que está representado por estas X celestes. En ese campo magnético entrante hay un alambre en forma de U. Un alambre en forma de U. Y este es el alambre en forma de U, que lo estoy remarcando con color rojo. Bueno. Hay una barra L, de longitud L, esta que está con color plomo más gruesa, que si se mueve, como indica la flecha verde a la derecha, está cortando al campo magnético. Al moverse, está cortando al campo magnético, ¿no? Y origina una FEN inducida. Por supuesto, alguien tiene que moverlo. Alguien tiene que moverlo. Por tanto,
se requiere un trabajo. Se requiere un trabajo para empujar la varilla. Se requiere un trabajo. Ese trabajo alguien tiene que hacerlo. Y ustedes saben que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces, aquí he puesto ya la fórmula. Trabajo es fuerza por desplazamiento. Trabajo, fuerza por desplazamiento. Donde en este caso, la fuerza es equivalente a la fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Intensidad por longitud por campo. Esta es la fuerza magnética. Entonces, el trabajo sería intensidad, longitud, campo y la distancia x que se desplaza, diferencial de x. Como velocidad es distancia sobre tiempo, entonces aquí está indicando que la distancia será velocidad por tiempo. La distancia que avanza en un cierto tiempo será velocidad por tiempo. Entonces, eso también se reemplaza aquí en la expresión de trabajo. Por una parte. Por otra parte, la intensidad es la carga que pasa por la sección del conductor en la unidad de tiempo. Esta es la intensidad. Estamos hablando aquí la intensidad. Y la distancia, dijimos, es velocidad por tiempo. Eso lo vimos ya en la clase anterior, estamos recordando velocidad por tiempo. Entonces, en esta ecuación se va a simplificar tiempo con tiempo. Y la carga que está multiplicando en el segundo miembro pasa a dividir al primer miembro. Y quedaría entonces en el primer miembro, trabajo realizado por unidad de carga. Es igual al campo por la longitud de la varilla por la velocidad. Y el primer miembro es FEN inducida. El primer miembro es la FEN inducida. Estamos recordando esto. Es la FEN inducida por movimiento. Fuerza electromotriz inducida por movimiento. Porque dijimos, FEN es el trabajo realizado por unidad de carga. Esto es FEN. Esto es la FEN, y en este caso FEN inducida. ¿Cuándo se origina o cuándo se manifiesta esta FEN inducida? Cuando la varilla L, esta varilla L, está dentro de un campo magnético y está en movimiento, tiene velocidad. Cuando está quieta, si la velocidad es cero, por supuesto la FEN es cero. Por eso se llama FEN inducida por movimiento. Eso queremos dejarlo con claridad. Cuando esta varilla L corta, se mueve con cierta velocidad, se mueve y corta el campo magnético, origina esa FEN inducida por movimiento. Bien. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a ver otra fórmula de FEN. FEN inducida por rotación. FEN inducida por rotación. Aquí tenemos un par de imanes, por supuesto, con sus polos norte y sur. Aquí está el polo norte de este imán. Aquí está el polo sur. Por consiguiente, en este espacio hueco están creando un campo magnético. Son imanes naturales. Ese campo magnético está representado por líneas de inducción magnética que salen del polo norte y se dirigen al polo sur. Por supuesto, en todo el espacio. En todo el espacio. El campo magnético originado por imanes naturales. Ese es el campo magnético. Originado por imanes naturales. Entonces tenemos un campo magnético en este espacio B.
Ahora, esta espira rectangular negra, está sobre un eje, este eje. Y se puede hacer girar mecánicamente, ¿no? Se puede hacer girar mecánicamente. Cuando la espira, esta espira negra, voy a poner, a ver, el lado más largo, que sea el lado A. Y el lado más corto, será el lado B. No importa, voy a ponerlo aquí, pero es el lado B. Cuando la espira se hace girar mecánicamente, se lo hace girar, aquí está un eje, digamos, a ver, voy a dibujar un eje aquí. Bueno, está azul. Cuando la espira hacemos girar mecánicamente, ahora sí, aquí está un dispositivo, ¿no? Este dispositivo estará unido a una manivela. Entonces, mecánicamente de esta manivela se podría hacer girar la espira. Lo movemos en esta dirección. Reitero, con una manivela hacemos girar y la espira va a empezar a girar aquí. Estará girando. Los lados A, en el momento que giren, van a cortar al campo magnético y originar una FEN inducida. Los lados B no van a cortar nada porque, o sea, están de forma prácticamente perpendicular a las líneas de inducción y no van a cortar nada. Entonces, mecánicamente se hace girar, reitero, los lados A, son dos lados, este lado A aquí en la parte superior y el lado A que está en la parte inferior. Son dos lados A. Espero que haya explicado con claridad. Vuelvo a repetir. Tenemos un par de imanes naturales de polo norte y polo sur, que están separados a una cierta distancia. Entonces, como son imanes, originan un campo magnético B, campo magnético. Ese campo magnético está representado por estas líneas de inducción magnética que he puesto como flechas rojas, porque es un vector, que salen del polo norte y se van al polo sur. En este espacio hay una espira rectangular de lados A, B. En este espacio hay una espira rectangular del lado A y lado B. Esta espira con un dispositivo está unido a un eje y mediante una manivela se puede girar mecánicamente, se hace girar la manivela y por consiguiente va a girar la espira. Cuando esté girando la espira, los lados A van a cortar al campo magnético y originar una FEN inducida. Claro que van a haber posiciones, vamos a ver más adelante, donde no corten, pero hay posiciones donde cortan al máximo valor. Eso es. Bien, entonces, digo otra vez. Hemos visto cuando una varilla L corta al campo magnético de forma perpendicular, se origina una FEN inducida. Ahora estamos viendo la FEN inducida por rotación, un par de imanes. Aquí hay otra imagen, ¿no? Aquí hay otra imagen, donde evidentemente tenemos la espira, aquí voy a anotar, o bueno, no una espira, varias espiras, aquí hay 3 espiras. Estas espiras tienen el lado más largo, a ver. El lado más largo es el lado A. Y por supuesto tiene 2 lados A, ¿no? Uno en la parte superior, otro en la parte inferior. Y en la posición que está el lado vertical es B. También tiene 2 lados B,
¿no? Evidentemente eso no hay problema. B. Entonces tenemos una espira rectangular del lodo AB, que están dentro de un campo magnético. El campo magnético está representado por estas flechas negras y están en esta dirección. Lo que les decía, entonces, como las espiras están en un eje, mediante un dispositivo, podemos colocar aquí una manivela, y mecánicamente giramos la manivela. Entonces la espira va a empezar a girar en torno al eje. Cuando esté girando, estos lados A van a cortar el campo magnético, originando una fuerza electromotriz inducida. Cuando esté girando los lados A, entonces van a cortar al campo magnético, originando una FEM inducida. Eso es. Y hay una imagen más. Lo voy a ver. Una imagen más aquí. Aquí está. En este caso, el campo magnético está representado por esta flecha azul, que es el campo magnético. El campo magnético. Aquí está, esta flecha azul. Ahora, evidentemente, aquí una flechita, pero hay... Bueno, el campo magnético está así, ¿no? Bueno, desde más atrás, por supuesto. Desde más atrás está el campo magnético. En esta última gráfica que estoy explicando, de manera horizontal. Ya. La espira de lados A y B. Aquí este lado más largo es el lado A y el lado más corto el lado B. Y aquí está lo que indicaba yo, la manivela, esta manivela. Esta. Que se hace girar con una cierta velocidad angular W. Entonces, cuando esté girando, los lados A van a cortar al campo magnético, originando una FEM inducida. Eso es. Eso es. Entonces, vamos a ver las ecuaciones. Aquí he vuelto a anotar. Los lados A, este lado A largo, al rotar, cortan el campo magnético B, originando una FEM inducida. Por consiguiente, la velocidad va a ser tangencial al eje de giro y se toma la componente que sea perpendicular. La componente de velocidad perpendicular sería esa, ¿no? Aquí es B. La componente esta sería esta. La componente perpendicular de velocidad sería esa. Ahora, como está girando con una velocidad angular W, hay una relación de cinemática, de cinemática lineal, voy a poner con minúsculas, lineal y angular. Esta es la relación de cinemática lineal y angular. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular W por el radio. Eso es. La velocidad lineal B, con que está moviéndose la espira, es igual a la velocidad angular por el radio. En este caso, aquí viene la gráfica, el radio sería la mitad de B. Aquí. De ahí
hasta aquí, este sería el radio. R. R. Pero R entonces es la mitad del lado B. Este es el lado B. Hasta ahí. La mitad es el radio. Por ese motivo, estamos diciendo de que en la ecuación en cuestión, el radio sea B medios. B medios. Entonces, reemplazamos la velocidad, esta velocidad lineal, por su equivalente de velocidad angular, que es W por radio, o sea, frecuencia angular W por radio, que es el lado B sobre 2. Y además, multiplicamos por 2 porque son dos lados A. Son dos lados A. Entonces, hemos multiplicado por 2. Al multiplicar por 2, se van a simplificar el lado 2. Se va a simplificar 2 con 2. Queda el campo A por B, por la frecuencia angular, por el seno de la fase. Y A por B viene a ser el área de la espira. A por B. A por B. Es lado por lado, es el área de la espira. Esta es la ecuación de la FEN inducida por rotación. Es igual al campo magnético por el área de la espira, por la velocidad angular con que está girando, por el seno del ángulo, y el ángulo es igual a W por T también, ¿no? Eso lo podemos ver después. Eso es la FEN inducida por rotación. Y se multiplica por N porque son N espiras, ¿no? Como estamos viendo aquí en la gráfica, pueden ser N espiras. Entonces, cuando se hace girar las espiras rectangulares dentro de un campo magnético, se hace girar mecánicamente, se origina una FE inducida, una corriente eléctrica, una intensidad de corriente eléctrica que estará pasando aquí por el conductor. Se origina una intensidad. Este es el principio del generador eléctrico. Del generador eléctrico. O sea, mecánicamente aquí se hace girar las espiras y como cortan el campo magnético, originan una corriente eléctrica. Este es el principio del generador eléctrico. La energía mecánica se está transformando en energía eléctrica. Aquí tenemos, si quieren lo anotaré, energía mecánica. Y aquí tenemos energía eléctrica. Donde la energía mecánica se está transformando en energía eléctrica. Este es el principio del generador eléctrico. Este será, entonces, el generador eléctrico. Generador eléctrico. En el generador eléctrico, la energía mecánica se transforma en energía eléctrica. En el motor eléctrico es al revés. En el motor eléctrico, la energía eléctrica se transforma en energía mecánica, como en un ventilador, en una licuadora, etc.
Esta es la FEN inducida por rotación. FEN inducida por rotación. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada. Eso significa que entienden perfectamente. Bueno. Entonces, esta es la fórmula de energía por rotación. Que puede ser un valor, el coeficiente antes del seno sería la FEN máxima. ¿No? FEN máxima. Y esta es una gráfica de una curva senoidal. Aquí hay unas ilustraciones más, ¿no? Si quieren, de cómo la espira se está haciendo girar. En esta posición vertical empieza a girar en sentido antihorario. Habrán momentos donde la espira se pone horizontal. Sigue girando, se pone vertical y está girando la espira permanentemente. Esa gráfica es una gráfica senoidal. Van a haber momentos aquí en esta parte donde la espira se pone en posición vertical. En posición vertical. Entonces, en esa posición la fuerza electromotriz es cero. Aquí lo podemos un poquito ver en la ilustración. Hay momentos en que la espira está como está vertical. La FEN es cero. Hay momentos en que es horizontal. Puede ser máxima negativa, como en este caso, o máxima positiva, como en este caso. Se puede graficar. Entonces, aquí otra vez está la espira vertical, la espira horizontal. En la medida que está girando, está cambiando de posición permanentemente. Y la FEN inducida es alterna. Esto está girando. Cuando está girando, entonces se origina una FEN inducida alterna. Hay momentos en que la FEN será positiva, aquí cuando esté en la parte superior, y será negativa cuando está en la parte inferior. Positiva, negativa, está alternando con cierta frecuencia. Bien, entonces esta es la fuerza electromotriz inducida por rotación. Ahora, se puede, se llama aquí colector. A ver. Aquí. Estos dos anillos se llaman colectores donde se recoge la intensidad de corriente. Lo voy a anotar aquí. Colector. Colector. Entonces, viene aquí la corriente, se recoge con esta escobilla, pasa por aquí, circula, vuelve a la escobilla y se sigue el circuito. En este caso es la gráfica que he mostrado senoidal. Pero para que sea corriente continua, lo que se hace es partir el colector por la mitad. A ver, vamos a ver si se aprecia aquí. El colector se lo parte por la mitad. De modo que cuando da una media vuelta, la espira, aquí tenemos, en esta parte central. Cuando da una media vuelta, entonces origina una FEN positiva. Una FEN, una fuerza electromotriz positiva. Como está partido el colector, otra vez empieza como si estaría empezando de nuevo y otra vez es positiva. Entonces, esta es una gráfica de corriente
continua, un generador de corriente continua. El generador puede generar, como su nombre lo indica, corriente alterna o corriente continua. Cuando el colector es como este, completo, genera corriente alterna, porque la fe inducida, como está aquí, es positiva en la parte superior, negativa en la parte inferior. Tiene un máximo positivo y un máximo negativo. Pero si se parte por la mitad del colector, entonces se genera un corriente en una sola dirección. Entonces, por eso, esta es la FEN inducida por un cuadro de rotación, que lo puse ya anticipadamente aquí. FEN inducida por rotación. Esta fórmula. Entonces, memoricen estas fórmulas. Por lo menos creo que está claro la explicación, que tiene que haber una espira que esté, por supuesto, la espira está ¿dónde? Está dentro de un campo magnético, tiene que haber campo magnético. La espira tiene cierto área. Puede haber un número de espiras n. Todo puede haber. Pero lo más importante es esto. Que esté en movimiento, la frecuencia angular W. Eso es lo más importante, ¿no? Que esté en movimiento. Por eso debemos de rotación y que esté rotando, ¿no? Esto. Puede haber campo, puede haber n espiras de área A, pero reitero, lo más importante es que esté en rotación. Entonces se origina una FEN inducida, que está en rotación. En el otro caso, del alambre en forma de U, tiene que estar con velocidad, es por movimiento. Eso es. Bien, 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 bien. Entonces, estas son preguntas para el último parcial oral y también práctico en la aplicación de problemas. Entonces, hemos visto la FEM, por una parte, la FEM inducida por movimiento, la FEM inducida por la ley de Faraday y la FEM inducida por rotación. Esto es. Aquí está. Primeramente la FEM, fuerza electromotriz. Se define como el trabajo realizado por unidad de carga. Luego la fuerza electromotriz inducida. Fuerza electromotriz inducida por movimiento. Cuando hay una varilla de longitud L dentro de un campo magnético y se mueve con velocidad v, origina una FEN inducida. La otra FEN inducida por la ley de Faraday. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. N es el número de espiras y menos, por la ley de Lenz, que la FEN inducida es tal que se opone a la causa que la produce. Y finalmente hemos visto hoy, hablando de FEN inducida, porque nos falta todavía una hora, la FEN inducida por rotación. Si hay una espira rectangular que se hace girar, se hace rotar en un campo magnético con una cierta frecuencia angular o velocidad angular W, origina una FEN inducida por rotación. Entonces, eso es. Vamos a ver a continuación la FEN autoinducida. La FEN autoinducida. Primeramente, solo decimos FEN, fuerza electromotriz. Luego, FEN inducida. Ahora nos toca ver la FEN autoinducida.
la FEN autoinducida. O sea, el nombre mismo lo sugiere, que se induce a sí mismo. La FEN autoinducida. Bueno. FEN autoinducida. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito. Ahí. Aquí, pues. En la ley de Faraday. La ley de Faraday. Bueno. ¿Podemos recordar? La ley de Faraday. Ya lo recordamos, pero una vez más. La ley de Faraday. Lo voy a hacer copiar, pegar. ¿Dónde está? Está aquí. Eso es. La variación del flujo de campo magnético. La variación del flujo de campo magnético con respecto al tiempo origina una FEN inducida. ¿Y cómo se puede hacer variar el campo magnético? Si se acuerdan, el flujo de campo magnético, ¿a qué es igual? ¿Alguien se acuerda? El flujo de campo magnético. Al campo por el área. Muy bien. Al campo por el área. Bien, eso es. Campo por área. Bueno. Entonces, este flujo de campo magnético se puede hacer variar, variando el campo o variando el área. Variando el campo o variando el área. Aquí tenemos, a ver, un circuito. Un circuito. Este circuito tiene los siguientes componentes. Tiene este circuito, lo voy a anotar para que quede claro y ustedes apúntenlo en su cuaderno. Este circuito tiene una bobina. Una bobina no es nada más que una envoltura de alambres. Bueno, está muy lejos. Más aquí. Tiene una bobina. Tiene, por supuesto, aquí el generador. Y tiene aquí un reóstato. Ya. Tiene estos tres componentes. ¿No? El reóstato es una resistencia variable. El reóstato es una resistencia variable. Es decir, el cursor se puede colocar aquí, como está en este momento. Entonces, la corriente que pasa por aquí pasa por una pequeña resistencia. Cuando el cursor se pone más a la derecha, hay mayor resistencia. Y por la ley de Ohm,
Si aumenta la resistencia, ¿qué pasa con la intensidad? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. 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 Disminuye, muy bien, disminuye. Bueno, entonces, en este momento, aquí está pasando una intensidad de corriente. Una intensidad de corriente por el generador, I. Esa intensidad de corriente, al pasar por las espiras, origina un campo magnético. El campo magnético sería aquí el campo, digamos, campo magnético. Podemos llamar 1 si quieren, el campo magnético 1. Un campo magnético. Ahora, si se mueve el reóstato, el cursor, y se amplía la resistencia, aquí pasará una intensidad menor porque ha aumentado la resistencia. La I aquí es menor. Disminuye la intensidad minúscula. Y aquí genera otro campo magnético. Como están viendo en la gráfica, este campo magnético, si es menor la intensidad, el campo magnético va a ser menor. ¿Qué está variando? Está variando el campo magnético. Está variando el campo magnético. Es una seguidilla. Es decir, cuando movemos, accionamos el reóstato variando la resistencia. Si varía la intensidad de corriente, varía el campo magnético, ¿no? Puede aumentar o disminuir según el caso. Varía el campo magnético. Y si varía el campo magnético, va a variar el flujo de campo magnético. Si varía aquí el campo magnético, va a variar el flujo de campo magnético. Y si varía el flujo de campo magnético, se origina una fe inducida. Pero como está en el mismo circuito, se llama FEN autoinducida o autoinducción. FEN autoinducida o autoinducción. Si quieren, esto lo puedo escribir. A ver. Aquí. Igual se me va a variar todo, no importa. No importa. Ya está la explicación clara. Aquí el campo magnético. Y aquí está el flujo de campo magnético, ¿no? El flujo de campo magnético puede variar por dos motivos: que varíe el campo o que varíe el área. En este caso, el área no varía. No varía porque el área es el área de esta espira circular. No varía el área. Pero sí se hace variar el campo. Se está haciendo variar el campo. Entonces, lo que yo estoy diciendo, ¿cómo hacemos A? Si varía el campo magnético B o el área A, hay una variación de flujo de campo magnético. Y si varía el flujo de campo magnético por la ley de Faraday, se origina una fe inducida. Y aquí ahora voy a repetir. Al accionar el reóstato, varía la intensidad. Al variar la intensidad, varía el campo magnético. Si varía el campo magnético, varía el flujo del campo magnético, y si varía el flujo del campo magnético, origina una FEN inducida. FEN autoinducida o autoinducción. Por eso aquí he puesto como título o subtítulo autoinducción L. La autoinducción. He puesto la fórmula, pero lo puedo escribir si quieren. Más aquí.
la autoinducción se define como el flujo de campo magnético ligado por unidad de intensidad de corriente, ligado por unidad de intensidad. Eso es. La autoinducción se define como el flujo de campo magnético ligado por unidad de intensidad. Bueno, no escribí más antes el enunciado porque está en la fórmula, ¿no? Flujo de campo magnético ligado por unidad de intensidad. N es el número de espiras. N es el número de espiras. Entonces, de esta definición que estamos aquí indicando, es la definición de la autoinducción. Como dije, se define como el flujo de campo magnético ligado por unidad de intensidad. Esto. Flujo de campo magnético ligado por unidad de intensidad. Su unidad sería Weber sobre amperio y eso se llama Henry. Weber sobre amperio y se llama Henry. Eso es. En base a esta definición se hacen un par de operaciones. Intensidad está dividiendo, en el segundo miembro pasa a multiplicar al primer miembro. Quedaría L por I igual a N por flujo de campo magnético. L es constante. N es constante, el número de espiras. Derivando con respecto al tiempo, tendríamos L por derivada de intensidad con respecto al tiempo, igual a N por derivada del flujo de campo magnético con respecto al tiempo. Y vemos que el segundo miembro no es otra cosa que la ley de Faraday. Es Fenn inducida. Esto es la Fenn inducida. Fenn inducida. Pero como está en el mismo circuito, se llama Fenn autoinducida. Por estar en el mismo circuito se llama Fenn autoinducida. Esta sería entonces la fuerza electromotriz autoinducida. Fuerza electromotriz autoinducida. Y como ya leyó al principio Gabriela Kawasiri, el enunciado es sencillo. Fenn autoinducida. La variación de intensidad, ¿dónde está aquí? La variación de la intensidad de corriente eléctrica con respecto al tiempo origina una Fenn autoinducida. L es la autoinducción y se mide en voltios. Esa es. No sé si puse aquí en fórmula. Bueno, lo mismo. La variación de la intensidad con respecto al tiempo origina una Fenn autoinducida. Esta es la Fenn autoinducida. La variación de la intensidad de corriente con respecto al tiempo origina una Fenn autoinducida. ¿Cómo se hace variar? Con un reóstato. Varía la intensidad. Si varía la intensidad, por consiguiente, varía el campo magnético. Y si varía el campo magnético, varía el flujo de campo magnético.
Si varía el flujo del campo magnético, entonces origina una FEN inducida en el propio circuito. Bien, ¿alguna pregunta? ¿En qué se mediría la fe autoinducida? ¿Perdón? ¿Más fuerte? ¿En qué se mediría la fe autoinducida? Buena pregunta. En voltios. En voltios. Aquí podemos decir sus unidades. Unidades. Voy a ponerlo más pequeñito. No mucho. Ya. Las unidades. Las unidades. Ya. N no tiene unidades. Es un número. 5 espiras, 6 espiras, lo que sea. El flujo de campo magnético se mide en Weber. Weber. La intensidad se mide en amperios. Amperios. A esto se llama Henry. Entonces, L, la autoinducción se mide en Henryos. Henryos se mide. Y la FEN autoinducida, como todo, se mide en voltios. Cualquier FEN se mide en voltios. La FEN inducida, la FEN autoinducida, por cualquier forma, siempre se van a medir en voltios. Gracias, ingeniero. Muy bien, para eso estamos. Cualquier pregunta, por favor, con toda confianza, porque de eso se trata. Bien, bien, bien. Son las 11 de la mañana. Un descanso de 8 minutos para caminar un poco, tomar un café o lo que tengan en casa. Nos vemos de 8 minutos.
Y en la FEN autoinducida, como vimos, la variación de la intensidad de corriente origina una FEN autoinducida. El signo menos también es por la ley de Lenz. La FEN autoinducida se opone a la causa que la produce. Entonces, el signo negativo, al igual que la ley de Faraday, se debe a la ley de Lenz. Ay. Muy grueso. El signo negativo se debe a la ley de Lenz. Menos. Las fe inducidas tienen sentido que con sus efectos tienen que oponerse a las causas que la producen. Se oponen a la causa que la produce. Eso dice la ley de Lenz. Aquí está. Por ejemplo, si el campo está disminuyendo, la fe inducida tiene el mismo sentido que la intensidad. Si el campo magnético está disminuyendo, la fe inducida tiene el mismo sentido que la intensidad. En cambio, si el campo magnético está aumentando, la fe inducida tiene sentido contrario a la intensidad. Esa es la explicación de la ley de Lenz en la autoinducción. Aquí. Cuando disminuye, la fe inducida tiene el mismo sentido que la intensidad. Y si aumenta el campo magnético, la fe inducida tiene sentido contrario a la intensidad. Bueno. Vamos a ver una continuación del tema, circuito RL. Circuito RL. Un circuito RL es un circuito que tiene autoinducción y resistencia, o resistencia y autoinducción. Aquí tenemos un circuito RL, tiene resistencia R y autoinducción L. Esto es. Parte de esto se ha visto o han visto en el laboratorio del día miércoles. Circuito que tiene autoinducción y resistencia. Muy bien. Circuito RL. Circuito RL. Y por supuesto tiene también la fuente de energía que sería el generador. Básicamente tres componentes. Circuito RL. El interruptor está abierto. Inicialmente el interruptor está abierto. Anotaré aquí. Inicialmente para tiempo cero, interruptor abierto. Interruptor abierto. Abierto. Cuando el interruptor está abierto, por supuesto, la intensidad de corriente será cero. No hay intensidad. No hay intensidad que llegue a la autoinducción L. Cuando se
conecta el interruptor aquí con esta flechita. Al cesar el interruptor o al conectar, como quieran, el interruptor, la intensidad de corriente, la intensidad llega a la autoinducción. Llega a la autoinducción y se va estableciendo poco a poco. Llega a L. Básicamente, este es el principio. Lo voy a explicar con más detalle, pero este es el principio. Inicialmente, el interruptor está abierto. Y si el interruptor está abierto, entonces no hay intensidad. Está interrumpido. Inicialmente, interruptor abierto, intensidad 0. Se conecta el interruptor y empieza a circular una intensidad I que va estableciéndose en la autoinducción. Pero no se establece, digamos, de golpe. Se establece paulatinamente. Imagínense, voy a poner un ejemplo muy exagerado. En las clases presenciales, por ejemplo, el aula tiene, qué sé yo, 80 pupitres. Entonces, a la hora de clase llega el profesor, yo llegaba puntualmente, y los estudiantes empezaban a llegar uno por uno al aula de clase. Empezaban a llegar uno por uno al aula de clase. De modo que algunos puntuales, a los 5 minutos ya estaba lleno la mitad, a los 20 minutos ya estaba el 80%, y a los 90 minutos ya estaba lleno. O sea, el aula se llena poco a poco. Y cuando terminaba la clase, a las 12 de la mañana, yo decía, jóvenes, la clase ha terminado. Empezaban a seguir poco a poco, posiblemente un tiempo de 2, 3, 4 minutos. Al final la clase quedaba sin estudiantes. O sea, los estudiantes llenan los asientos paulatinamente y también cuando salen dejan los asientos paulatinamente. Esa comparación exagerada les estoy indicando para decir que aquí inicialmente la intensidad está 0, como el aula vacía. Cuando se abre la puerta, o en este caso el interruptor se conecta, la intensidad va estableciéndose poco a poco. Se va estableciendo poco a poco en la autoinducción. Eso vamos a ver. Muy bien. Muy bien, muy bien. Esto lo voy a borrar. Ya. Para eso vamos a ver las DDPs, o diferencia de potencial. La diferencia de potencial, por ejemplo, de la resistencia, por la ley de Ohm es I por R. La diferencia de potencial de la resistencia por la ley de Ohm es intensidad por resistencia. La diferencia potencial de la resistencia. La diferencia potencial de la autoinducción, que son términos equivalentes, voltaje, tensión o FEM, será la variación de intensidad con respecto al tiempo. Y la diferencia de potencial o tensión del generador es esta. Estas son las expresiones de las diferencias de potencial de los componentes. Por supuesto, está claro que la diferencia de potencial total del generador será igual a la suma de las diferencias de potencial de la resistencia y la autoinducción. Eso vamos a verlo aquí. Entonces, donde, como están en serie, la diferencia de potencial total del generador, que es la FEM-E, será igual a la suma de las diferencias de potencial de la resistencia y de la autoinducción. La diferencia de potencial del generador E
como están en serie, es igual a la suma de la DDP de la resistencia y la DDP de la autoinducción. Y luego se hacen operaciones, que yo las he hecho por motivo de tiempo. Se multiplica por R. El primer miembro es FEM, o tensión, o voltaje. FEM, tensión o voltaje E, como se divide por R, queda sobre R. El primer miembro del segundo término, I por R. Si se divide entre R, queda I. Y en el tercer miembro, quedaría L sobre R. Luego se separan variables, ¿no? Haciendo operaciones. A ver, lo voy a mostrar. I, que estaba en el segundo miembro, pasa a restar al primer miembro. Luego separamos variables porque varía la intensidad y varía el tiempo. Queda la expresión de esta manera, ¿no? dt, R por dt está dividiendo en el segundo miembro, pasa a multiplicar al primer miembro. L está multiplicando en el segundo miembro, pasa a dividir al segundo miembro. Quedaría diferencial de intensidad en el segundo miembro. Todo el paréntesis que está multiplicando en el primer miembro pasa a dividir al segundo miembro. Entonces, esta es la expresión. Lo que les decía, cuando el tiempo es cero, la intensidad es cero porque el interruptor está abierto. Está abierto, no hay ninguna intensidad. Al cerrar el interruptor, pasa un tiempo t y se establece una intensidad I. Se establece una intensidad I en la autoinducción. Entonces, para tiempo cero, intensidad cero. Para tiempo t, intensidad I. Se hace la integración y he anotado directamente la fórmula que es esta. Esta es la expresión de cómo la intensidad se va estableciendo paulatinamente en la autoinducción L. Depende exponencialmente del tiempo t. Si se grafica esta ecuación, que lo veremos en los problemas, entonces esta es la gráfica de esta ecuación. Cuando el tiempo es cero, la intensidad es cero. A medida que transcurre el tiempo avanza hasta aquí, entonces la intensidad, para ese tiempo, esta es la intensidad. El tiempo sigue aumentando y esta es la intensidad. Y así sucesivamente. Pasa el tiempo y aumenta la intensidad. Llega un momento en que llega al máximo. Una vez que llega al máximo, ya la intensidad es constante. Aquí ya la intensidad es constante. Para cualquier tiempo será constante. Estas gráficas vamos a verlo en la solución de problemas. Aquí otra gráfica similar. Otra gráfica similar. Cuando el tiempo es cero, la intensidad es cero. Las variables que estamos considerando son en las ordenadas la intensidad y en las abscisas el tiempo. Aquí está I máximo, el valor I máximo. La intensidad máxima, evidentemente, sería para un tiempo grande, es I, o bueno, la FEM sobre la resistencia. Este es el circuito que tiene entonces resistencia y autoinducción. Se llama circuito RL. Circuito RL tiene resistencia y autoinducción. La intensidad de corriente se va estableciendo paulatinamente en la autoinducción y cuando se abre el interruptor también se descarga paulatinamente. Esa explicación lo han visto en el laboratorio el pasado miércoles, cargando y descargando autoinducción y también condensadores. Cuando el exponente R por T sobre L es igual a 1, ese tiempo se llama constante de tiempo. Cuando el exponente que está aquí, R por T sobre L, cuando ese exponente es igual a 1,
este exponente, R por T sobre L. Cuando es igual a 1, entonces ese tiempo se llama constante de tiempo. T será igual a L sobre R. En ese tiempo normalmente se almacena el 63% de la intensidad, que está indicado aquí. El 63% de la intensidad. El otro circuito que es más o menos metodológicamente muy parecido es el circuito RC. Circuito RC. Como pueden ver, este circuito, R, porque tiene resistencia. R. Y C, porque tiene un condensador. Circuito RC. El anterior era el circuito RL. Y por supuesto también tiene el generador. Y el interruptor. Aquí está en la parte de abajo el interruptor. Entonces, algo parecido. Cuando el interruptor está abierto, el condensador está descargado. No llega ninguna carga al condensador. Y cuando se cierra el interruptor, el condensador empieza a cargarse. La armadura positiva y la armadura negativa, ¿no? Esto se va cargando poco a poco de forma paulatina. Eso es. Entonces lo mismo vamos a ver también con algunas fórmulas. El mismo procedimiento, exactamente el mismo. Vemos las diferencias de potencial de los componentes. Las diferencias de potencial de los componentes. Tenemos otra vez la diferencia de potencial de la resistencia. Ya vimos la diferencia de potencial entre A y B, I por R. La diferencia de potencial aquí de la resistencia. La diferencia de potencial del condensador en base a la capacidad del condensador será carga sobre capacidad. Y la diferencia de potencial entre A y C corresponde a la diferencia de potencial del generador tensión-voltaje FEM, E. Lo propio como están en serie, la diferencia de potencial entre A y C, aquí, si quieren, la diferencia de potencial entre A y C, esta, será igual a la suma de las diferencias de potencial entre A y B más la diferencia de potencial entre A y C. Eso es lo que hemos visto siempre en componentes en serie. Entonces, lo que se hace es eso, sumar. La diferencia de potencial entre A y B, que corresponde al generador, que sería esto, tensión o voltaje, es igual a la suma de la diferencia de potencial de la resistencia más la diferencia de potencial del condensador. Igualmente, se multiplica por C para dejar la carga Q sola. Entonces, FEM por C, el primer miembro. Y la I, además, es carga sobre tiempo. Que sería R por C. Y en el tercer término, o en el segundo del segundo miembro, C con C se simplifica la capacidad y queda Q. En forma similar a la anterior, se separan las variables. La carga estaba sumando en el segundo miembro, pasa a restar al primer miembro. Luego se separan las variables y el criterio. Para tiempo cero, la carga es cero, interruptor abierto. No circula la corriente, no se carga el condensador. Para un tiempo t, interruptor cerrado, empieza a establecerse una carga Q en el condensador. Entonces, otra vez tenemos la ecuación. Para tiempo cero, carga cero. Para tiempo t, carga Q. Se hace la integral y queda que la carga también es una función exponencial que depende del tiempo. Una gráfica sería parecida a esta, ¿no? Y lo mismo. Cuando el tiempo es cero, la carga es cero.
Cuando el tiempo aumenta, la carga aumenta. El tiempo aumenta más, la carga aumenta más, hasta que llega a su valor máximo de Q máximo. Y Q máximo será igual a la FEM por la capacidad. Lo mismo hay también la constante de tiempo. Cuando el exponente aquí es igual a 1, se llama constante de tiempo, T sobre RC. Cuando eso es igual a la unidad, se llama constante de tiempo y se carga el 63% de la capacidad del condensador. Constante de tiempo R por C. Bien. Entonces, estamos viendo primeramente, hemos visto un circuito RL. Circuito RL, que tiene resistencia y autoinducción. Resistencia R, autoinducción L. Y la intensidad se carga de manera exponencial de acuerdo a esta fórmula. Luego hemos visto circuito RC, que tiene resistencia y condensador. Resistencia y condensador. Y la carga se establece paulatinamente de acuerdo a esta ecuación, que también veremos ya en la solución de problemas. Y finalmente veremos el circuito CL. Circuito CL. Aquí está un circuito CL. ¿Qué tiene? Condensador y autoinducción. Ahí están los dos ejemplos. El circuito CL. C, aquí está, tiene condensador. Y L tiene una bobina, una autoinducción. CL. El condensador almacena energía, tiene campo eléctrico, almacena energía de campo eléctrico. La autoinducción, cuando pasa corriente, se origina un campo magnético y almacena energía de campo magnético. Esas son las energías que participan. Entonces se llama circuito CL porque tiene condensador y autoinducción. En esta gráfica está el condensador con sus dos armaduras, armadura positiva y negativa, y hay un campo eléctrico. ¿No? El interruptor está abierto. Está abierto. Entonces, en este caso, este primer cuadro, en este primer cuadro, aquí tenemos un campo eléctrico, que lo voy a resaltar. Tenemos un campo eléctrico. Campo eléctrico. Representado por estas líneas verticales hacia abajo. El campo eléctrico va de carga positiva a carga negativa. Pero, como la intensidad es cero, aquí la intensidad es cero, entonces a la autoinducción no llega corriente, por consiguiente el campo magnético es cero. Esta es la primera situación. Toda la energía es energía de campo eléctrico. Energía de campo magnético es cero. Cuando se conecta el interruptor, o sea, aquí estaba abierto, aquí en la parte de abajo, esta que estoy resaltando. Cuando se conecta, se cierra el interruptor. Cuando está cerrado el interruptor, aquí se ha cerrado el interruptor, empieza a circular la intensidad de corriente. Empieza a circular la intensidad de corriente I. Y esta I, esta intensidad que va a llegar a la bobina, va a originar un campo minúscula. Empieza a explotar una intensidad I.
Entonces aquí, como estamos viendo, existe energía de campo eléctrico en el condensador y energía de campo magnético en la autoinducción. Aquí está el campo eléctrico. Estas líneas verticales azules. Y aquí está el campo magnético. Estas líneas circulares que son ahí. Y la intensidad de corriente va circulando, pasa por la autoinducción, llega al máximo y puede empezar a descargarse. Y vuelve otra vez al condensador. Entonces, aquí lo que participan son las energías de campo eléctrico del condensador y la energía de campo magnético de la autoinducción. Y se produce una especie de oscilación de energías. Entonces, vamos a verlo aquí. Participan la energía de campo eléctrico del condensador, que tiene esta expresión. La energía de campo eléctrico es 1/2 del cuadrado de la carga sobre la capacidad. Y la energía del campo magnético de la autoinducción es 1/2 de la autoinducción por la intensidad al cuadrado. Por la ley de conservación de la energía, en cualquier instante, la energía total es la misma. En cualquier instante. Por ejemplo, en este instante, el primero que hemos comentado, toda la energía es de campo eléctrico y no hay energía de campo magnético en este primer instante. Toda la energía es de campo magnético, eléctrico, de campo, y este es 0. En cambio aquí una fracción es energía de campo eléctrico, otra fracción es energía de campo magnético, y van oscilando. Pero por la ley de conservación de la energía, en cada instante la energía total será la misma. La energía total va a ser la suma de las energías cinética y potencial, que está aquí. Entonces, por ese motivo, por ejemplo, en el primer caso, vamos a borrarlo. Ya. En este caso, inicial, por ejemplo, inicialmente, interruptor abierto, Dijimos la intensidad es 0. Es 0. Pero el condensador está cargado. ¿Cómo sería la energía? Copio directamente esta. Ya. Si la intensidad es 0, entonces no habría energía de campo magnético. Y toda la energía sería de campo eléctrico, por supuesto, con la carga total máxima. Eso sería. Si quieren, más 0. Cuando se descarga el condensador totalmente, voy a poner aquí con minúsculas, sí, el condensador se descarga totalmente, lo mismo, la energía total, vamos a copiarla, sería esta.
Ya. Entonces, si está descargado el condensador, no había energía. La carga 0, aquí sería 0. Y la intensidad de la autoinducción sería la máxima, I mayúscula. Eso es. Entonces, estamos viendo un par de situaciones. Esta. Cuando el condensador está totalmente cargado, toda la energía es del condensador. Y cuando el condensador está descargado, toda la energía es de la autoinducción. Y en cualquier momento, la energía total es la suma de las energías de ambos componentes. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que estudien esta parte teórica para el próximo sábado, porque el lunes es feriado. Y hagamos problemas. De fe inducida por la ley de Faraday, por movimiento, de fe inducida por un cuadro de rotación. De circuito RL, circuito RC y circuito CL. Practiquen al principio, voy a hacer unas preguntas teóricas y después haremos problemas el próximo día sábado. ¿Alguna pregunta, juventud, antes de que me vaya a almorzar? ¿Y ustedes también? ¿Se entendió, ingeniero? Helga, ¿alguna pregunta? ¿Duda? ¿Reclamo? No, ninguna, todo bien, se entendió perfectamente. Qué bueno, es que usted es inteligente, igual que las Sandras y los demás también. Ingeniero, todo bien. Se entendió bien. Bueno, jóvenes. Prácticamente este es el penúltimo tema del programa. El próximo sábado, creo que es 20, claro, hoy es 13, es 20. Vamos a ver problemas de esto. Si puedo, voy a enviar algunos ejercicios para que vayan practicando. Y luego, después del 20, el 23, veremos lo que es corriente alterna, del 23 al 30, y ahí termina el programa de la materia conforme está en su programa analítico. Y luego vendrá el examen oral. El examen oral del tercer tema. Y para muchos, bueno, ahí termina los exámenes orales. Luego viene el examen de, mejor no me acuerdo, el examen de problemas, que es un problema. Y muchos ya estarán hasta ahí aprobados. Los que por algún motivo no dieron examen de problemas o no pudieron mandar, entonces tendrán su oportunidad de un recuperatorio de ese examen que no pudieron mandar. Y ahí termina la historia. No hay examen final, felizmente. Bueno. Que Ingeniero, tengan buen día. ¿ya revisó los exámenes? Sí, ya revisé. A mí no me llegó mi examen, ingeniero, la nota de mi examen. A mí tampoco, ingeniero. Sí, A mí tampoco, bueno, ingeniero. sí, lo que pasa es lo siguiente. Yo no quería comentar ese tema para que pasen contentos las fiestas de carnaval. Ha habido mucho copie. Mucho copie. Y ustedes saben quién ha copiado y quién no ha copiado. Este sistema tiene ventajas y desventajas. La desventaja que yo no puedo saber quién ha hecho el copie. No puedo saber quién ha hecho el copie. La ventaja que todas las evidencias están grabadas. Y no sé si no se borran nunca más, no sé. Pero los copies son exactamente idénticos. Está bien que un estudiante se equivoque en algo. Una equivocación muy notoria. Pero 10 estudiantes que se equivoquen en lo mismo. Y he tenido yo que pasar prácticamente 2 días comparando examen por examen.
Y hay grupos de copias. Hay grupos de copias. No quiero desmotivarme, eso al contrario me motiva para idear alguna otra forma que ojalá sea más honesta de parte de algunos estudiantes. Les cuento un par de cosas más. Un estudiante sacó 0 en el formulario. Todito se equivocó, ¿no? Porque problema número 1, respuesta, inciso A, B o C. Pregunta 2, inciso A, B, C. Todo se equivocó el muchacho. 0. Pero cuando he visto las evidencias, ha trabajado. Ha trabajado. No le voy a poner 0. Le voy a poner lo que ha trabajado. La desventaja también, digamos, que en este formulario es 0 o 10 el problema, 0 o 10. En cambio, la presencial, cuando yo tenía la oportunidad de ver, entonces, bueno, escribió la fórmula, hizo el procedimiento, al final se equivocó en un signo, en lugar de ponerle 10, le pongo 8 o 7 según su trabajo. Y eso pasa. Entonces, no quiero yo tampoco que ustedes se desanimen. No quiero. Intencionalmente no he puesto las notas porque evidentemente los que tienen 0, los que han copiado pues tienen 0, ¿no? Pero no quiero que se desanimen. Toca un examen de conciencia. Esperaré el tercer parcial. Si vuelven a copiar, ya pues habrá lo que corresponda, porque lo que uno siembra cosecha, ¿no? Y no hay efecto sin causa. No hay efecto sin causa. Entonces, quiero ser optimista. Y un poco, la verdad me preocupa. Por ejemplo, las tareas semanales. Estudiantes excelentes. Y yo tengo que pasarme con mucho gusto el trabajo de ver si hicieron la biografía. Una buena fotografía de, qué sé yo, de Ampère o de Coulomb. El dibujo, un buen dibujo. Los proverbios con las... Excelente, yo les pongo a ustedes excelente, algunos pongo muy bien, otros bien. Y hay de todo, hay otro que hace por cumplir. Zeglón 3 veces saltado. ¿No? ¿Por qué? Porque si yo digo 4 hojas, pues 4 hojas de Zeglón seguido, pero bueno. Hacen buen trabajo, jóvenes. Hacen buen trabajo. Y yo eso lo valoro mucho más. Ese trabajo que han hecho de la tarea semanal, que están ocupando, qué sé yo, 1 hora o 2 horas, ¿no? Vale mucho más que un copie que le pasa a alguien, o le pide usted, o se lo manda el comedido. Por eso no me preocupo, estoy bien. El resumen de libros. Ojalá que eso les ayude a ustedes a ser mejores profesionales. Con seguridad se van a olvidar de la ley de Faraday. Y les cuento como anécdota. Les cuento como anécdota. Cuando yo era joven y hermoso como ustedes, bueno, a mí Dios me bendice mucho, mucho, mucho. Cuando yo era joven como ustedes, yo llegué de Sucre. No soy de Sucre, por si acaso, no me hago el loco. Llegué de Sucre al 5º semestre. Y en el campus universitario todavía era la Cañoto, la avenida Cañoto era arena, no era asfaltado. Así que yo estaba saliendo yo de la universidad y un profesor de física, el ingeniero Guillermo Ibáñez, me dice, oye, vení para acá. ¿Sí, ingeniero? Quiero que des examen de ayudantía. ¿Cuándo, ingeniero? Hoy a las 11. Pero, ingeniero, yo hace 2 años que vi física, no me acuerdo. Toma mi libro y te presentas. Y estaba el doctor Valet, Cosado Valet, que sigue trabajando, el ingeniero Ibáñez, que fue decano, ha fallecido, y el ingeniero Turner, que lo han asesinado en un conflicto, bueno, medio raro, y me tomaron un examen de física. Y justamente me preguntaron la ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? No me acuerdo. ¿Cómo no vas a saber la ley de Gauss? Se sorprendieron. Entonces, te digo, es posible que estuviera la ley de Gauss, pero que ojalá, leyendo los libros, puedan entender esos buenos hábitos. Por ejemplo, las 9 S para una calidad en el trabajo. Clasificación, organización, limpieza. Con uno mismo. Bienestar personal, estar bien físicamente, emocionalmente, intelectualmente, espiritualmente. Constancia. No desanimarse. No desanimarse. Constancia, constancia. Compromiso. Hacer porque uno quiere hacer, no porque me dice mi padre o mi madre o mi profesor. Disciplina. Yo leí hace mucho tiempo una definición de disciplina, que no es castigo. Disciplina es hacer lo que tengo que hacer, cuando tenga que hacer, tenga ganas o no tenga ganas.
y muchos de ustedes, la mayoría, los trabajos lo hacen excelentemente bien, los resúmenes de libros y todo eso, y los exámenes orales también lo dan bastante bien. Por eso no me desanima mucho cuando alguno se tienta en copiar y copia. Ojalá que no copien. Eso es. Y con esto termino, jóvenes, porque ya también ustedes tienen que almorzar igual que yo. Leí que en un cierto país de la antigüedad, el rey dijo, voy a nombrar un administrador del reino y convoco a los jóvenes más destacados a que lleven esta semilla, planten en una maceta y me traigan de aquí a 2 meses la planta que han sembrado. Bueno, pasó el tiempo, llegó el primer joven, una maceta muy bonita, la planta espectacular. Bien, usted te va a ganar. El segundo joven, mejor que el primero. Hasta flores tenía la planta. ¿Usted cómo ha hecho? Bien. Llegó el tercer joven, con la maceta vacía. El rey dijo, el tercer joven va a ser el administrador de mi reino. Porque las 3 semillas que les di eran, ¿cómo se llama? Inertes. Imposible de que se produzcan, de que germinen, imposible. Los 2 primeros, evidentemente, mintieron, inventaron, no se quisieron. Pero el tercero dijo, Su Majestad, yo puse la semilla, puse buena tierra, fertilicé, fumigué y no salió nada. Esto he traído. Entonces, el premio a la honestidad. Bien, jóvenes, no quiero, como digo, no quiero que se queden muy tristes, no se preocupen, no se preocupen, porque a fin de cuentas la nota es apenas una representación. Lo importante es su actitud como estudiantes, como personas, y pues, digo eso. Ojalá que aprendamos eso, porque es uno de los males de nuestro país. Bolivia tiene 2 males principales. No sé cuál es primero, pero son 2. Pobreza y corrupción. Somos un país pobre. Muchos niños no tendrán educación porque no tienen ni celular. El otro día yo estaba firmando un documento y estaba con mi hijo que me llevó al centro, un niño, en la acera de una puerta, su madre pastillera, haciendo una tarea impactante. Bueno, pobreza es uno de los problemas de Bolivia, ¿no? En las provincias, en la ciudad, en los cantones. Y el otro problema es la corrupción, desgraciadamente. Y nuestro gobierno, hace un par de días, saca un decreto donde libera a los culpables que quemaron los pumacataris en La Paz y hicieron desórdenes y condenan a algunos inocentes. Es parte de la corrupción. Bueno, mejor jóvenes, no quiero emocionarme, mantengamos el buen ánimo, el entusiasmo, porque también dicen que para el tema de la pandemia un aspecto importante es el buen humor, el entusiasmo, todo eso. Entonces, por favor, jóvenes, solamente les he informado como información. Tengo todavía las esperanzas y espero, con esa explicación, a ustedes que son, a los 51 participantes, quizás ustedes no tendrían que escuchar esto, y los que han faltado, que son otros 50, son los que han copiado. Pensemos así. O sea, evidentemente varios no han copiado, pero la mayoría sí. Entonces voy a esperar el tercer parcial con cierto optimismo, y si el tercer parcial no copian, ya veré cómo poner la calificación. Bueno, jóvenes, nada más. Nos vemos el día miércoles en el laboratorio y el día sábado en la clase de problemas de estos temas. Adiós, pórtense bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Buenas ingeniero. noches. Hasta luego, Adiós, ingeniero. hasta luego. Que tengas buen fin de semana. Que Gracias, tenga buena tarde. muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, Igualmente, ingeniero. gracias.